¿Comenzamos ya? De acuerdo. Bueno, pues buenas noches, si lo veis en directo, y buenos días o buenas tardes, si lo veis en diferido. Estamos aquí desde Los Castros, La Coruña, en el canal Desde Los Castros para el Mundo, y en esta noche pues nos hemos reunido el hermano David, el hermano José, el hermano Joel, que está detrás de la cámara, y un servidor. Y la intención, hermanos, es darle la gloria a Dios y poder aportar bendición y beneficio a la obra del Señor, y si hay gente que no conoce a Cristo, si los podemos alcanzar, pues también. Queremos servir de bendición. Y en esta noche hemos estado pensando qué tema poder hablar en esta noche, y el tema que vamos a tratar va a ser el perdón, ¿vale? Va a ser el tema que vamos a tratar, y entre cada uno de los que estamos aquí vamos a aportar pues algo. Si algunos de los que nos escucháis tenéis alguna pregunta y queréis que la contestemos, pues la podéis preguntar libremente, escribís ahí y nosotros en lo que podamos contestamos, Queremos servir de bendición, hermanos. Antes que nada, vamos a presentar todo al Señor, a hacer una pequeña oración, presentando todo y poniendo todo en las manos de Dios. José, haz esa oración. Sí, Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque nos dejas reunirnos en esta noche, Señor, para hablar de ti y para hablar de tu palabra, Señor. De acuerdo. Que todo lo que digamos, Señor, sea dirigido por ti, Señor, y que pongas en nuestra boca, Señor, y nuestro pensamiento, Señor, y nuestro corazón, todo aquello que quieras que nosotros digamos, Señor. Anulamos, Señor, toda humanidad en esta noche, y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe para poder hablar de ti cada día, Señor, y entender, Señor, que sin ti no podemos hacer ninguna cosa, Señor, porque todo viene dado de ti, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú vas a hablar a los corazones, Señor. Tómanos en esta noche. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a dar paso, en primer lugar, al hermano David, que comparta algo sobre el tema, y le dejamos ahí. Buenas tardes a todos los que nos esté viendo. La verdad es que es un honor y un privilegio poder hablar del Señor, poder estar aquí con mis hermanos. Y el tema que vamos a tratar es el perdón. Voy a decir que hay dos formas de perdón. Una es el perdón que nosotros los humanos nos proferimos entre nosotros, y otra es el perdón que Dios tiene para la humanidad. Entonces esos dos tipos son dos tipos de perdón. Así a grosso modo, habrá más, pero quiero hablar de esas dos. Hay una frase que Dios me ha regalado. Antes de venir estaba pensando en esto y quiero decir esta frase. El perdón es el obsequio que Dios nos regaló sin nosotros pedirlo. Dios nos regaló el perdón y nos lo regaló a través de Jesucristo. Jesucristo nos perdonó y nos reconcilió a Dios, con el mundo, con la humanidad. Y eso Dios nos lo regaló. Dios no preguntó si queríamos ser perdonados. Dios nos regaló el perdón porque Él es amor y nos regaló el perdón. El perdón, según Dios, es la capacidad que Dios tiene para perdonarnos. Para, sabiendo que somos pecadores y que hemos sido pecadores y hemos sido sus enemigos, Dios sigue perdonándonos, sigue amándonos. Incluso sabiendo que éramos sus enemigos y que no tenemos parte con Él, Dios nos amó de igual manera. Y después está la relación que tenemos del perdón entre nosotros. El perdón entre el que me ha hecho algo, el que me ha ofendido, el que yo he ofendido a alguien. Y ese perdón también es importante. El perdón es la relación que debemos de tener con las otras personas. No tiene que ser el perdón el que yo tenga que estar con alguien. El perdón es perdonar en mi corazón. El perdón es no sentir ningún rencor cuando pienso en alguien. El perdón es no odiar. El perdón es
que a una persona que me ha hecho mal igual no merece por la razón, pero la razón aquí no importa, lo importante es el perdón. Lo importante es tener conciencia de que el perdonar es algo divino. El perdonar es algo que Dios nos regala y que nosotros tenemos que perdonar. Hay un estatuto bíblico que dice que perdonemos, dice, perdonaos los unos a los otros. Y hay un texto que es tremendo que dice, si no os perdonáis vosotros ni os amáis, estando y que os conocéis, ¿cómo nos va a perdonar el Señor? Que no lo habéis visto. Es decir, que necesitamos el perdón. La consecuencia del perdón, la consecuencia de la falta de perdón es muy mala. Es una tristeza que embarga el alma, que no te permite ser feliz, que no te permite sonreír, que no te permite vivir una vida sencilla, sino que tienes que vivir como si tuvieras un lastre en tu espalda. El perdón es como, la falta de perdón es como que llevaras una piedra encima de 500 kilos encima tuya, porque no te permite ni siquiera mantenerte en pie, porque ese rencor o esa falta de perdón lo que va a ocasionar en nuestros corazones son raíces de amargura, y esas raíces de amargura nos pueden llevar a cosas peores. Es como una cadena que nos lleva a cosas peores. Y de la falta de perdón llegan las raíces de amargura, de las raíces de amargura llega la depresión, de la depresión llegan los pensamientos que se incrusta Satanás, las fortalezas, y eso nos hace ser infelices. Por eso yo te insto, y la Biblia también te insta, a que perdones. A que perdones. A que te olvides de las ofensas como Él nos perdona a nosotros. Que mires a Jesús como Él se entregó sin tener culpa, siendo inocente, y como Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando cuerpo mortal, se entregó por ti, por amor, porque quería tener relación contigo. Y simplemente es eso. El perdón es algo tan importante como un mandato que Dios nos dice. Yo no puedo decir, siento perdonar, no siento perdonar. No, hermano. Dios nos manda en la Escritura que perdonamos, que tenemos que perdonar. Que si no perdonamos, dice algo muy fuerte. Dice que si no perdonamos, no estamos diciendo verdad sobre lo que somos. Porque lo importante es el perdonar, el parecernos a aquel que nos rescató. Y esa es nuestra meta. Y pueden seguir mis hermanos. Yo es lo que tenía en mi corazón de hablar. No sé, mis hermanos pueden seguir. José, díalo. Haber hablado el David bastante extenso referente a lo que es el perdón, pero por añadir algo, y es cierto totalmente, estoy totalmente de acuerdo con que no es algo que tú sientas, un sentimiento que puedas sentir, sino realmente es una decisión que tú puedes tomar. Cuando tú tomas esa decisión, sí es verdad que el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda de alguna manera a tomar esa conciencia y a decir que queremos perdonar a esa persona que nos ha hecho daño, que nos ha hecho alguna ofensa. Pero también hay otra vertiente del perdón que a mí me gusta mucho. Hay una historia de la palabra del Señor que yo hablo mucho de ella, y es cuando Pedro niega a Jesús. Cuando en ese momento que ha negado a Jesús se siente totalmente decepcionado y comienza y vuelve a hacer lo que él hacía antes, que es a volver a retomar la pesca, comienza a estar con sus redes ahí, y cuando él no se lo espera realmente, no se espera ningún perdón, dice la palabra del Señor que aparece en la orilla del mar, en la misma orilla del mar que le había llamado el Señor, aparece el Señor y le está esperando allí mismo. Él ni siquiera espera a nada más, sino que se tira al agua y sale hacia el encuentro de Jesús. Y Jesús está esperando no con una palabra de reproche, no con una palabra de regañar a su vida, sino que realmente lo que le dice simplemente es una palabra que todos conocemos. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y realmente él entiende el perdón que está recibiendo de parte del Señor y lo restaura. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que muchas veces a nosotros nos cuesta a nosotros mismos perdonarnos, porque
Hay veces que cometemos errores muy grandes en nuestra vida o no tan grandes, pero realmente lastramos esos errores del pasado y Dios ya nos ha perdonado, pero nos cuesta perdonarnos. Pero quiero decirte, parafraseando lo que estaba diciendo de esta historia, que la misma orilla del mar que Dios te salió al encuentro, o Jesús te salió al encuentro, está en esa misma orilla esperándote para poder decirte lo mismo, si me amas. Y con esa palabra te está diciendo que realmente te está perdonando. Y ese perdón que recibes de Él te da acceso también a tu poder sanar tu vida y poder también perdonar a los demás. Porque cuando entiendes que el Señor te perdona a ti cosas que tú tienes en tu vida, también tú perdonas errores de otros. Amén. Y eso realmente creo que es una vertiente del perdón que a mí me llama la atención, porque tal y como soy de malo, tal y como soy de pecador, el Señor me sigue amando y perdonando cada día. Dice la palabra del Señor que su misericordia se renueva cada día en nosotros. Y el perdón de Él está siempre presto para cuando nos arrepentimos verdaderamente, Él nos perdona. Amén. Amén. Bueno, pues los hermanos han sido explícitos y claros en lo que han estado hablando respecto al perdón, y yo pues quiero aportar algo también. Mira, quiero leerte un versículo de la Biblia que nos enseña la palabra. Dice, está hablando el apóstol Pablo a los Efesios, y en el capítulo 4 y verso 32, mira lo que dice. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y ahora mira lo que dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a ver, el hermano David decía algo muy importante, comenzando, decía que hay estos dos tipos de perdón. Está el perdón de Dios, que Dios nos ha perdonado, y está el perdón que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón hacia las personas, los hermanos. Tenemos que tener perdón en el corazón. El perdonar no es una opción, es una raíz cristiana, es un fundamento cristiano doctrinal, donde la Biblia nos enseña que para poder estar a bien con Dios, tengo que tener perdón en el corazón. Porque si no hay perdón en el corazón, pues no estoy bien ante los ojos de Dios. Primeramente, Dios nos ha perdonado. Nos ha perdonado, nos ha presentado la palabra, su palabra, se ha dado por nosotros hemos aceptado la palabra del Señor, hemos aceptado a Cristo y hemos sido perdonados porque en nosotros ha habido un arrepentimiento. Y Él nos ha perdonado. Es el perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha dado a su Hijo y nos da opción de que nosotros le recibamos y Él nos perdona. Eso es el perdón de parte de Dios sin entrar en profundidad. Vale. Pero es que luego en nosotros, en el texto que hemos leído, nos dice la Biblia de una manera clara. El capítulo 4, versículo 32 de la carta a los Efesios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. O sea, tenemos que perdonarnos. Tiene que haber perdón en la vida nuestra. No puedo... yo no puedo estar bien con Dios si no tengo perdón en el corazón. El perdón produce una raíz de amargura. Cuando alguien te ha molestado, te ha ofendido, te ha hecho mal, o tú, lo que ha hecho tal hermano no te ha agradado, has cogido y has tenido como una herida ahí. Pero esa herida, si no la curas perdonando, se va a infectar. Y perdonarme, hay heridas que cuando no hay perdón duran años.
Pero cuando hay un perdón de verdad, que me ha herido a alguien, pero yo le perdono, el que más descansa soy yo. Porque cuando sucede que alguien te ha hecho daño y tú no le perdonas porque estás herido, esa herida te está causando con el tiempo una infección y te está impidiendo crecer en tu vida cristiana y espiritual. El perdón es mucho más importante de lo que pensamos mucha gente o piensa mucha gente. El perdón es esencial, es una raíz cristiana, es algo que tiene que estar en el cristiano, en el nacido de nuevo, perdonándoos. Fíjate la palabra que dice, perdonándoos. O sea, no está diciendo perdona. Es como, no sé si cogéis la palabra, es como una acción, perdonándoos. O sea que nos tenemos que estar como perdonando continuo. Perdonándoos es una acción. No es, me has hecho esto, José, te perdono, pero ya no te perdono más, José. No es así. La Biblia dice perdonándoos. ¿Por qué? Porque muchas veces me voy a sentir herido por ti, José. Y eso no puede, o sea, te he perdonado ahora, ya no te perdono más. La próxima, ya verás, te piso yo también. Y eso no es así. Le preguntan, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Cuántos dijo? Le perdono 7 veces. 70 veces. Y le dijo, dice, no 7 veces, 70 veces 7. Eso diario. Hay muchas veces que nos han ofendido, le he perdonado, pero ya no te perdono más. El perdón es continuo. Tenemos que tener un corazón dispuesto a perdonar. Porque no tenemos los mismos caracteres, los mismos pensamientos, no pensamos todos igual, no somos hechos en serie, como los coches o como las fábricas que fabrican algún producto igual. No somos iguales. Mira, el José y el David son hermanos, pero tienen caracteres distintos. Yo tengo 3 hermanos y no somos iguales. Tenemos caracteres distintos. Si no eres como yo, ya no te perdono. Si no haces lo que yo quiero, ya no te perdono. No es así. Es una continuidad en el perdón, perdonándoos los unos a los otros. ¿Por qué? Lo dice así, porque sabe que mañana, hoy me perdonas, mañana me vas a tener que perdonar, porque como somos así, que somos de esta manera y de este carácter, esto es como una continuidad. Y cuando se vive sin perdón en el alma, no hay crecimiento, no hay paz, no duermes tranquilo. Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué no duermo bien? ¿Te has preguntado si tienes algo contra tu hermano o tu hermana y no perdonas? ¿Sabes que salen canas con más rapidez cuando no hay perdón? ¿Sabes que hay amargura cuando no hay perdón en el alma? ¿Sabes que hay tristeza y hay depresiones porque no hay perdón en el alma? Y al final, el que lo estás pasando eres tú por no perdonar. Es una herida que tienes. Y mira lo que dice el texto también. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él ha sido el ejemplo, el primero que nos ha perdonado. Nos ha dado la pauta, lo que tenemos que hacer. Él nos ha perdonado primero. Y luego, como Él nos ha perdonado, nos enseña a que nosotros también tenemos que perdonar. Bueno, pues de momento lo dejo aquí y vamos a dar paso al hermano Joel, que está detrás de la cámara, que venga para aquí y también nos diga algo y aporte algo sobre este tema. Adelante, Joel. Ven para aquí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí, todos los que nos están siguiendo, a todos los que nos ven. Le diría que le dieran a me gusta, que compartieran el directo para poder llegar así a más gente, porque la intención de hacer estos directos pues es para edificar las vidas y también poder resolver alguna duda, como decía antes el hermano Rafi, que es el coordinador de todo esto, y si tienen alguna pregunta respecto al tema que estamos tratando hoy, que es del perdón,
pues aquí estamos, si tenemos la capacidad para responderla, pues para responderla. Bueno, pues hablando acerca del tema que estamos hablando hoy, que es el perdón, decía una frase el David que pediría que la repitiera, que no la recuerdo muy bien, y era una frase muy bonita. Sí, el perdón es el obsequio que Dios nos regaló sin pedírselo. Así es. El perdón es un regalo. De hecho, me estaba sorprendiendo cuando lo estabas hablando porque estaba mirando los significados de la palabra perdón y uno de los significados es dar completamente, dar con generosidad algo que no mereces. Y el perdón que Dios nos ha dado primeramente es un perdón que no merecemos. Y el perdón que no merecemos nos lo ha dado por medio de Cristo. Y así que podemos ver lo que es el perdón en Cristo. Porque dice la palabra del Señor que somos reconciliados y Dios nos perdonó por medio de Cristo. Amén. Y tal es el perdón que tiene Dios con nosotros, como estábamos hablando, que no es un perdón humano, te perdono, pero todavía me acuerdo de lo que has hecho y me voy a quedar fijándome en ti. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor perdona tus pecados y se olvida de ellos. Dice la Biblia que Él los echa al fondo del mar, a la profundidad donde nadie puede bajar. Allí es donde Dios ha escondido tus pecados, por así decirlo, y dice la Biblia, y no me acordaré más de ellos. Tal es la cosa de que el Señor se olvida, que dice la Biblia que bienaventurado el varón cuya causa y cuya transgresión ha sido perdonada. Porque no hay mayor felicidad en el alma, en el ser humano, que cuando Dios te perdona. Y como estábamos hablando, ese perdón solamente se obtiene por medio de Cristo. Y dice la Biblia que con el Hijo nos dio todas las cosas. Nos dio el perdón, nos dio vida eterna. Dice la Biblia que nos ha hecho herederos y coherederos de todas las cosas celestiales. Y dice la Biblia también que tenemos que ser imitadores de Cristo. De hecho, cuando Pablo escribe a Corintios, dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y claro, queremos parecernos en ciertos aspectos de nuestra vida a Cristo, pero hay cosas que somos humanos a la hora de la verdad y la carne nos tira. De hecho, la Biblia dice que no tenemos que satisfacer los deseos de la carne, pero están ahí presentes. Y una de las cosas que nos cuesta al ser humano es perdonar. Pero mira qué palabra dice Jesús. Dice Jesús a los discípulos y a los que lo escuchaban, dice, perdonad y seréis perdonados. Y dice, pero no un perdón humano. Dice, antes escuchasteis que decía, amad a vuestros amigos, a los que os lleváis bien, y aborreced a vuestros enemigos. Pero Jesús dice ahora, amad a vuestros enemigos. Amén. Porque dice Jesús, ¿qué valor tiene que te perdones con el que te lleves bien con tu amigo y que no te lleves bien con tus enemigos? En el sentido de que tienes que perdonarlo. Porque dice Jesús, ¿y no lo hacen también los demás? ¿No lo hacen los publicanos? ¿No lo hacen los del mundo para que me entiendan? Pero dice Jesús, pero para que vea la gente que sois hijos de vuestro Padre Celestial, también tenéis que perdonar a vuestros enemigos, también tenéis que amarlos, también tenéis que orar por ellos y bendecirlos. En eso consiste el perdón. El perdón también consiste en ser un poquito más igual a Jesús, en ser semejante a Él, en uno de sus caracteres, que es perdonar. Si Él nos ha perdonado, porque si alguien no nos tenía que perdonar y no tenía por qué, era Jesús. Amén. Porque Jesús fue inocente. Jesús no tuvo culpa. Dice la Biblia que fue hecho maldición por nuestra culpa. Y aún así nos ama con amor eterno. Aún así nos ha dado la salvación. Así que nosotros también tenemos que amar y tenemos que perdonar como Jesús. Y algo que voy a decir, y espero que no me maten. Si no perdonamos, no nos parecemos a Jesús. Sé que nos va a llevar tiempo, no va a ser de la noche a la mañana perdonar. Pero la Biblia dice, como estábamos hablando, es un deber que tenemos que perdonar. Te va a costar mucho, pero no te preocupes, Jesús te va a ayudar. Amén. Así que esto es lo que quería hablar, lo que quería exponer sobre el perdón. Amén.
Vamos a ver. La verdad es que lo que en esta noche se está hablando claro, se está hablando de manera amplia, pero cualquier punto de la Biblia, cualquier doctrina bíblica, hermanos, tiene mucha amplitud. Lógicamente, nosotros en este momento estamos pues tocando simplemente unos puntos dentro de la doctrina del perdón y estamos pues hablando un poquito, aportando, pero hay mucha más amplitud en cualquier tema bíblico. Me surge una cosa que voy a preguntar. Sí, claro, es lo que iba a decir precisamente. Si yo, pongámonos que quiero perdonar a una persona, pero esa persona, por cosas de la vida, no tengo acceso a ir a pedirle perdón o no está entre nosotros, ¿cómo hago para perdonar a esa persona? Porque no tengo acción. Por ejemplo, José está aquí, puedo perdonarlo porque tengo relación, pero con alguien que vive fuera no tengo relación y yo quiero perdonarlo, porque realmente sé que Dios me dice que lo perdone, pero no tengo acceso a estar con él. O gente que ya no está, que me ha hecho daño y ya no está entre nosotros. ¿Cómo perdono a esta persona? No es fácil la pregunta, perdóneme. No. Es muy importante esta pregunta. Porque a veces, hermanos, como hablaba hace unos minutos, antes de que hablara nuestro hermano Joel, hablaba que a veces cuando hay un perdón, cuando no hay perdón en el corazón, se produce una herida que se puede infectar. Y hay heridas que a veces están por años. Y es cierto lo que acaba de preguntar el hermano David. ¿Cómo puedo perdonar a una persona que me hizo daño hace muchos años y esa persona ya no está? Claro. O vive en otra ciudad, o no me veo con él. Lo importante, hermanos, y que me estáis escuchando, y hermano David, lo importante es el corazón. Amén. Dice la Biblia, escuchar bien esto que es muy importante. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, en cuanto esté de vuestra parte, estad a paz con todos. Amén. Hay veces que yo quiero hablar con el José, o el José quiere hablar conmigo. Él me ha ofendido y lo ha reconocido y vienes a donde mí a pedirme perdón, pero yo no acepto ese perdón. Y me vienes a hablar, José, y yo cara seria. Y me vuelves mañana otra vez a hablar, y yo cara seria, y lo mismo ni te contesto. Ese saludo, ese momento que vienes donde mí, ¿qué hacemos con eso, hermanos? Él no tiene nada contra mí, soy yo el que tengo algo contra él. Entonces, ese versículo está liberando al José, porque dice, en cuanto esté de tu parte, Claro. estás a paz con todos. Pero soy yo el que no te perdono. Tú me has perdonado y vienes donde mí, pero yo sigo enfadado contigo, molesto contigo, no quiero hablar contigo y no quiero nada contigo. Tú estás libre. El problema ahora está en mí. Tú perdonas, pero yo no. Entonces tú estás libre. Una persona que te ofendió hace muchos años y tú en ese momento o no eras cristiano o no tenías, o eras cristiano pero no tenías la capacidad que tienes hoy, no te ves con él. Lo importante es que en tu corazón lo has perdonado y seguramente si mañana lo ves, le das un abrazo y se lo das de corazón. O sea, Dios ve el corazón, aquí lo que vale es el corazón. Porque yo al José le puedo dar un abrazo y me veis todos darle un abrazo y decís, qué bien se lleva con el José. Y a lo mejor es un abrazo de compromiso, un abrazo que en mi corazón no hay perdón, para que me vea la gente, porque yo predico y para que yo pueda subir a un púlpito a predicar, te doy un abrazo, la gente me ve y resulta que no me llevo bien contigo, ni te trago, ni te puedo ver. Por eso dice la Biblia que Dios conoce los pensamientos y discierne las intenciones. ¿Con qué intención hablo con el José? ¿Con qué intención
le doy el abrazo al José. ¿Entendéis esto? Creo que más o menos ha sido contestada. Vale. Bien. Yo quiero hacer también una pregunta y si podéis lo contestáis, si no aportamos un poquito cada uno. Cuando yo estaba ahí detrás de cámara, de alguna manera yo entiendo que es Dios que te lo pone en el corazón y en la mente. Y lo siento así, hermanos. Siento que posiblemente haya gente que lo esté escuchando esto. ¿Sabéis que hay gente que no se ha perdonado a sí mismo? Y eso es muy importante. Porque tú a lo mejor has cometido muchos desórdenes en tu vida que han traído consecuencias a tu casa, a tu familia. Hay gente que se ha, qué sé yo, vivido una vida muy desordenada sin entrar en detalles. Y yo hago una pregunta, David, te hago esta pregunta. Esa persona que se ve tan, perdonadme esta expresión, esta palabra, tan sucio, que cree que Dios no le perdona, ¿qué se hace con esa persona? ¿Qué hace Dios con esa persona? Está bien que me haga esta pregunta porque además es algo que yo mismo he sufrido esto. Yo he habido cosas que Dios me ha perdonado y yo me he sentido yo le llamo ser bueno para nada, ¿no? La expresión que yo utilizo. Y muchas veces me he sentido de esa manera que usted dice. Y me he sentido que no podía Dios perdonarme porque soy tan botarate y hago las cosas tan mal que pienso en mi mente que Dios, cuando voy a hablar con Él, vuelve su rostro. Y he tenido ese sentimiento, pero también la respuesta viene ahora. La respuesta que he tenido de Dios es el abrazo. Es sentir como Dios me abraza y me perdona. Y me dice, no pasa nada, hijo mío, yo te perdono. Y sentir como Dios te conforta y entiendes que Dios te ha perdonado y te sientes de una manera abrazado por Él y sientes como ya todo el peso se marcha porque Él está ya transformando tu vida. Y yo he sentido eso. Y como persona que ha estado en ese lugar de no perdonarse a sí mismo, yo te digo que Dios tiene perdón para ti. Que Dios tiene amor para darte. Porque no es que Dios sea amor, es que Dios es amor. Y el amor de Dios tiene amor para darte. Permítete perdonarte. Permítete que Dios entre en tu interior y te enseñe el camino para perdonarte. Porque es importante esto. Permítete que Dios te enseñe el camino para perdonarte. Porque muchas veces estamos tan metidos en el hoyo y en la desesperación que no vemos el camino que Dios nos está mostrando. Había una mujer que se llamaba Agar, que estaba muriendo su hijo, y resulta que la solución la tenía delante de ella. Porque dice la palabra de Dios que cuando se puso esta mujer en el desierto, dice que se muere mi hijo, que se muere y tal, y Dios dice la palabra, y abrió sus ojos, Dios abrió sus ojos y vio una fuente de agua. Se estaba muriendo y no se daba cuenta que la solución la tenía delante, y yo te digo hoy que la solución la tienes delante de ti. Amén. La solución es Dios. La solución es que te permitas que Dios entre para que te perdone, para que te perdones a ti mismo. Porque se vive muy mal así. Yo he vivido así y sé cómo se siente uno de esa manera. Y se está muy mal. Se está muy mal porque Dios te quiere perdonar, pero dices que no es para mí. Habla una palabra cualquiera y dices, no es para mí, es para otro. Porque a mí no me puedes perdonar, he hecho tanto, he sido tan malo que tú hasta vuelves la cara cuando hablo contigo, y eso es un engaño de Satanás. Tienes que ser inteligente, tienes que abrir tu corazón a la solución que Dios te da, al camino que Dios te da. Abre los ojos y mira que la solución está cerca de ti. Clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor y Dios te responderá.
Es lo que yo siento, hermano. Amén, es una buena respuesta, hermano, es una buena respuesta. Hay un texto que entra en el tema, estamos hablando ahora mismo, de que Dios siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar a aquel que viene de verdad y con un corazón arrepentido. Dios te puede perdonar siempre que vengas a Él, que vengas de verdad, de corazón, hayas hecho el pecado que sea y tengas la herida que sea en el alma. Dios te perdona. Yendo en esta línea, José, te voy a decir un texto y me gustaría que hablaras algo de esto. Porque fíjate el alcance que tiene el perdón de Dios. Hay un texto en la Biblia que dice, con amor eterno nos has amado. Oh, qué bonito. Amén. Habla un poquito de eso. Qué bien. Lo que quiere decir ese texto es que su amor no tiene fin. Su amor no se termina. Amor eterno quiere decir que, dice la palabra del Señor, desde antes de los tiempos ya preparé cuerpo. Eso quiere decir que ya antes de que la fundación del mundo fuera y de que todo fuese, Él ya nos había amado. Antes incluso de crearnos y tenernos en mente, ya nos amaba. Y hablando del amor del Señor, cuando estaba hablando el David me recordaba el Señor algo que dijo el pastor Samuel en una predicación una vez, que a mí me llama mucho la atención referente a lo que estaba hablando el David. Y era que dice que él contaba una historia de que cuando él venía, cuando era inconverso, él venía a su casa, y venía tarde a su casa, cuando su padre lo reñía, cuando su padre le castigaba, lo reñía, dice que él se sentía bien, porque merecía ese castigo, porque venía tarde a casa. Pero dice que había otras veces que él salía y se portaba mal, y su padre lo que venía era a taparlo por la noche, a arroparlo y darle un beso y un abrazo. Dice que eso es lo que le hacía sentirse peor. Y lo que pasa con Dios es esto, que mereciendo ese castigo, mereciendo esa recriminación, mereciendo ese momento en el que tiene que decirnos o regañarnos, no viene de esa manera. El Señor viene y nos arropa, nos abraza, nos besa, y es incomprensible el amor que Dios tiene con nosotros, como dice su palabra, con amor eterno. Un amor que no caduca, que no tiene fin, que realmente siempre está mirando por nosotros. De hecho, Jesús dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida hoy, y eso es referente a su amor. Su amor es inagotable. Yo no sé si piensas o si crees en esta noche que hay algo que Dios no te pueda perdonar, pero yo te digo que si te arrepientes no hay pecado que Dios no te pueda perdonar. Dios te ama tanto, y ama tanto lo que nosotros somos en sí mismos, que no desprecia un corazón contrito y humillado, dice su palabra. Con amor eterno el Señor nos ha amado, nos amará siempre. Dice una canción, Él te amó, Él te ama y te amará. Y eso es así, Él te ama y te amará siempre. De hecho, no solo nos ha prometido amarnos aquí, sino que nos ha dado una vida eterna con Él para poder demostrarnos su amor. Porque no hay otra manera de poder demostrar su amor. Yo creo ni siquiera, no están de acuerdo conmigo, pero ni siquiera la eternidad servirá para poder declarar el amor que Dios tiene por nosotros. Es inimaginable. Es una fuente es una fuente inagotable. Ese es el amor del Señor para nuestras vidas. Amén. La verdad es que son temas que los hablamos y no tienen fin. Sí. Podríamos estar aquí horas hablando sobre el tema y sacaríamos muchas cosas. Del perdón del Padre. Pero claro, vamos a terminar con una última pregunta. Y creo que vamos a concluir ya con esto. Un tema muy importante. Estamos hablando del perdón. Dice la Biblia, en el Antiguo Testamento está escrito, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. A ver el texto si lo he dicho bien. Sí. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora lo he dicho bien el texto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Claro, porque en el Antiguo Testamento la sangre de los corderos y de los machos cabríos y de los animales cubrían simplemente el pecado,
pero no lo quitaba. Cuando vienes a Cristo, la sangre, dice la Biblia, que la sangre de Cristo nos limpia Amén. de todo pecado. En el Antiguo Testamento era simplemente que se cubría con la sangre de los animales, y en el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, limpios por la sangre de Cristo. Bien, y hay un texto que es a donde quiero llegar, que es, y con esto concluimos, que dice, fíjate, escucha esto, por eso he hablado esto de la sangre. Es que dice la Biblia, el cordero que fue inmolado antes Desde la fundación del mundo. de la fundación del mundo. O sea, tú no habías nacido, tú no habías pecado, y él ya estaba inmolado como cordero, perdonándote. Qué bueno, amén. Hablar un poquito sobre este tema, y ya concluimos. Un poquito, ampliar un poquito. Pues simplemente lo que dice el hermano Rafi es que es tremendo, porque lo que está diciendo es que Dios en su presciencia, en su presente eterno, Cristo ya estaba perdonándonos. Amén. Antes de la fundación del mundo ya estaba el Cordero. Por eso a Cristo no le cogen de sorpresa cualquier pecado que puedas cometer, ni pasado, ni presente, ni futuro, porque Él está en el presente eterno. Con lo cual quiere decir que Él siempre está en el presente. No importando el tiempo, sino que Él siempre está en el presente. Es decir, está fuera del tiempo. Y es tremendo lo que estamos hablando. Es algo que se nos escapa un poco a la comprensión. Es algo que dices tú, esto es de ciencia ficción, esto es real. Cristo se dio por nosotros antes de la fundación del mundo. Y nos amó cuando éramos sus enemigos. Esto es tremendo. No teníamos nada que ver con el Señor, vivíamos ajenos y a nuestra manera, y había un ser que ya nos estaba amando. Había un ser, una persona que pensaba en nosotros y ya nos estaba amando cuando acabamos de nacer a lo mejor. Y ya una persona se había fijado en nosotros y nos había amado. Esto es tremendo cuando llegas a comprender la realidad de lo que Dios y Cristo han hecho por nosotros. Cuando éramos enemigos de Él ya nos está amando. Hasta ahí llega el amor de Dios y aún más allá, porque no podemos llegar a comprender la magnitud del amor de Dios. Es imposible que podamos aquí hablar sobre la magnitud del amor de Dios, solamente damos una pincelada, un rastro. Pero el amor de Dios es mucho más profundo y más grande de lo que nosotros imaginamos. Nada, simplemente eso. Cuando éramos enemigos de Dios, Amén. Dios ya nos amaba. El amor de Dios es eterno. Con amor eterno os he amado. Y antes de la fundación del mundo ya estaba el Cordero inmolando para perdonarte. ¿Dónde alcanza el Señor? Es un amor eterno. Es un perdón que Dios te ha perdonado. Cuando hay arrepentimiento, no importa el pecado que hayas cometido, si tú vienes a los pies de Cristo, te perdona. La sangre humana, si a mí me sacan un poco de sangre, pues esa sangre tiene caducidad. Una vez que me la sacan, tiene caducidad. La sangre de Cristo no tiene caducidad. Amén. La sangre de Cristo es vigente, todavía. Alcanza a todos, perdona a todos cuando hay arrepentimiento. Bueno, creo que por hoy ha llegado y que Dios os bendiga mucho, que Dios os guarde. ¿Queréis despediros de la audiencia? Nada, bendiciones, hermanos, y que adelante y perdonaros los unos a los otros, como dice la Escritura. Un abrazo para todos. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Dios os bendiga. Bueno, pues darnos a seguir, darle a like y compartir. Que Dios os bendiga. Amén.